Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. El día que mi hermanastra y su esposo me dijeron que debía cuidar a sus hijos como si fueran míos, entendí que algo iba muy mal. Pero cuando descubrí lo que habían hecho a mis espaldas, no lo podía creer. Hola, soy Daniela. Siempre he sido una persona independiente. Desde que me mudé sola, mi vida giraba en torno a mi trabajo, mis amigos y mi pequeño departamento, que era mi refugio personal. Nada de grandes lujos, pero lo suficiente para vivir tranquila. Mi vida era lo que siempre había querido: calma, rutina y algo de privacidad. Hasta que un día todo cambió. Sonó el timbre de mi puerta un martes por la tarde, y cuando la abrí, me encontré con Lorena, mi hermanastra. Nunca habíamos tenido una relación cercana, pero ahí estaba, con sus dos hijos y su esposo, Andrés. Me miró con una sonrisa nerviosa mientras Andrés cargaba maletas y los niños, unos gemelos de 7 años, se quedaban parados detrás de ella, con los ojos grandes. Lorena comenzó a explicarme rápidamente que habían perdido su casa debido a una deuda que no podían pagar. Estamos en un aprieto, Dani, me dijo, casi suplicando. No tenemos a dónde ir. ¿Podrías dejarnos quedarnos unas semanas? Solo unas semanas, hasta que logremos estabilizarnos. ¿Quién podría decir que no a eso? Mis sobrinos me miraban con cáritas de desesperación, como si la única esperanza que les quedaba fuera mi generosidad. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo que me presionaban de una forma que no esperaba. Está bien, respondí finalmente, sin poder negarme. Pero solo por unas semanas, ¿entendido? Al principio, todo parecía relativamente bien. La casa estaba un poco más llena, claro, pero ellos eran mi familia, y pensé que no costaría mucho acomodarnos. Lorena y Andrés se acomodaron en el sofá, y los niños, aunque un poco alborotados, jugaban tranquilamente en el pasillo. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a cambiar. Pronto, mi departamento pasó de ser un lugar tranquilo a un completo caos. Los niños empezaron a correr por la casa, gritar, dejar juguetes tirados en cada rincón e incluso pintar las paredes con crayones. Cuando les pedía que recogieran, los ignoraban o me respondían con excusas. Y lo peor de todo fue que Lorena y Andrés ni siquiera se levantaban del sofá. Cada vez que les pedía que les dijeran algo a sus hijos, simplemente me miraban y decían: «Ay, que se diviertan un poco». Es su casa también, ¿no? Una tarde, llegué del trabajo y encontré a Lorena y Andrés viendo una película en el televisor mientras los niños correteaban por la casa. Los chicos estaban descontrolados, mientras que ellos ni se inmutaban. Les pedí que, por favor, controlaran un poco a los niños. Andrés, sin dejar de mirar la pantalla, me respondió: «Oh, están bien. Déjalos, no pasa nada». Eso fue solo el principio. Lo más grave vino días después, cuando me hicieron una petición que no me esperaba. Estaba en la cocina preparando algo de comer, cuando Lorena entró y, con un tono de voz casi casual, me dijo: «Oye, Dani, ¿me puedes recoger a los niños de la escuela mañana?» Mi quid sorprenderá. ¿Cómo? Yo trabajo todo el día, no puedo salir para ir a la escuela, le respondí, mientras cortaba los tomates para la ensalada. Lorena me miró como si estuviera pidiendo algo completamente razonable. «Ay, pero si no es para tanto. Solo es un favor. No te cuesta nada, ya que no trabajas tanto, ¿verdad?» «¿Qué? ¿Cómo que no trabajo tanto?» No me lo podía creer. «Lorena, yo tengo un trabajo, y no soy tu niñera». Pero ella insistió, y lo peor es que Andrés se sumó. «¿No tienes hijos, Dani? Ayudar a tu familia no te hará daño». Me sentí atrapada, sin saber cómo salir de la situación sin crear un conflicto. Al final, acepté, pero con mal sabor de boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que la invasión no solo era física. Ahora, mi tiempo y mi espacio también estaban siendo reclamados. Y así, sin más, me vi cuidando a los niños, dejando de lado mis horarios, mis planes y mis responsabilidades. Y aunque, al principio, pensé que solo era por un par de semanas, me di cuenta de que todo estaba cambiando, y no para bien. El sonido de la cafetera llenaba el silencio de la mañana cuando Lorena entró en la cocina con su bata de dormir y un aire de superioridad que me molestaba cada vez más. Me senté con mi taza humeante, disfrutando los pocos momentos de paz antes de comenzar mi jornada laboral. Fue entonces cuando, con la mayor naturalidad del mundo, me soltó una frase que hizo que casi escupiera el café: «Hoy te toca recoger a los niños de la escuela». Solté una risa breve, creyendo que estaba bromeando, pero al ver su expresión completamente seria, me di cuenta de que no era un chiste. Dejé la taza sobre la mesa y fruncí el ceño, tratando de entender si realmente pensaba que yo tenía alguna obligación con sus hijos. «Lorena, yo trabajo,
No puedo salir en medio del día para recogerlos, respondí con calma, esperando que la conversación terminara ahí. Pero no, ella no iba a soltar el tema tan fácil. Se cruzó de brazos y me miró como si estuviera exigiendo algo que me correspondía por ley. Dani, no te cuesta nada ayudarnos un poco, dijo con ese tono condescendiente que empezaba a volverse su especialidad. Si vives sola y no tienes hijos, seguro que tienes tiempo y dinero de sobra. Me quedé en shock, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. ¿De verdad pensaba que mi vida y mis responsabilidades no importaban solo porque no tenía familia propia? Inspiré hondo y traté de controlar mi molestia antes de contestar. El hecho de que viva sola no significa que mi tiempo y mi dinero estén disponibles para ustedes, le dije con firmeza, esperando que entendiera el mensaje. Lorena chasqueó la lengua con fastidio y rodó los ojos, como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. No seas tan dramática, solo es un favor, insistió, como si fuera una cuestión menor y no un intento descarado de hacerme asumir responsabilidades que no me correspondían. La gota que derramó el vaso llegó cuando Andrés apareció en la cocina, recién levantado y con la camisa del pijama abierta. Se estiró perezosamente antes de sentarse junto a Lorena, sin siquiera saludar. «Dani, ¿qué problema hay en echar una mano?», preguntó con fingida inocencia mientras se servía café. «No tienes hijos, no tienes deudas, ¿no puedes ser un poco más solidaria con la familia?». Esa última frase encendió una chispa de ira dentro de mí. No solo estaban asumiendo que mi tiempo era de ellos, sino que además me estaban tratando como si mi vida fuera vacía solo porque no tenía marido e hijos. Me crucé de brazos y los miré fijamente. Ayudar es una cosa, aprovecharse es otra muy distinta, dije en un tono más frío del que esperaba. Si necesitan tanto apoyo, tal vez deberían haber pensado mejor las cosas antes de meterse en problemas. Lorena abrió la boca con indignación, como si le hubiera dado una bofetada. Andrés, por su parte, se limitó a sacudir la cabeza con desaprobación, como si yo fuera la persona más insensible del mundo. «Eres increíble, Daniela», dijo Lorena con una risa sarcástica. «No tienes idea de lo que es el sacrificio porque nunca has tenido que cuidar de nadie más que de ti misma». Y así, en menos de 5 minutos, pasé de ser la hermana que los estaba ayudando a ser la villana egoísta que no entendía lo que era ser familia. Desde ese día, cada vez que me negaba a cuidar a sus hijos, me lanzaban comentarios pasivo-agresivos que se volvían más insoportables con el tiempo. «Si fueras madre, sabrías lo difícil que es», decía Lorena mientras doblaba ropa ajena, como si yo no tuviera suficientes responsabilidades en mi propio trabajo. Andrés no se quedaba atrás, soltando frases como «hay personas que simplemente no nacen para ayudar» cada vez que yo ponía límites. Me di cuenta de que, en su mente, habían convertido mi departamento en una extensión de su vida, donde yo tenía la obligación de adaptarme a sus necesidades sin cuestionarlas. Y lo peor era que, si me negaba, automáticamente era la mala de la historia. Pero lo que ellos no sabían era que mi paciencia tenía un límite. Y estaba muy cerca de alcanzarlo. Desde el momento en que dejé claro que no estaba dispuesta a hacerme cargo de sus hijos, Lorena y Andrés empezaron a comportarse como si el departamento fuera completamente suyo. Ya no se molestaban en pedir permiso para nada y cada día parecía que se sentían más dueños del lugar que yo misma. Traían amigos sin avisar, organizaban reuniones ruidosas en la sala hasta altas horas de la madrugada y cuando yo me quejaba, solo respondían con burlas o con frases como «relájate, Dani, tienes que aprender a compartir». La cocina, que antes era mi espacio de tranquilidad, se convirtió en un campo de batalla lleno de platos sucios, restos de comida y vasos tirados por todos lados. Ya no era raro llegar del trabajo y encontrar la mesa llena de cajas de pizza abiertas, botellas de cerveza vacías y hasta juguetes de los niños esparcidos por el suelo. Lo peor de todo era que nadie se molestaba en limpiar. Cuando les decía que debían recoger su desastre, Lorena solo suspiraba con fastidio y me respondía con su clásica excusa: «Es que con los niños es imposible mantener todo ordenado». Andrés, por su parte, apenas levantaba la vista del televisor y agregaba: «Tienes que relajarte un poco, Dani. No todo puede estar impecable todo el tiempo». Pero el colmo llegó un día cuando volví del trabajo completamente agotada y encontré a Lorena en mi habitación, parada frente al espejo con uno de mis vestidos puestos. En su rostro no había ni un rastro de vergüenza, sino más bien una expresión satisfecha mientras se miraba de arriba abajo. Sentí como la ira me subía por el cuerpo y me costó contenerme para no gritarle en ese mismo momento. «¿Qué demonios estás haciendo con mi ropa?», pregunté con un tono de voz tenso, intentando no perder la paciencia en el acto. Lorena ni siquiera se molestó en disimular o darme una disculpa, simplemente se encogió de hombros con indiferencia y puso los ojos en blanco antes de responder: «Ay, Daniela, es solo un vestido. ¿Cuál es el drama?». Me quedé mirándola, completamente incrédula ante su descaro.
No solo se había metido en mi habitación sin permiso, sino que además se atrevía a tomar mis cosas como si fueran de su propiedad y luego actuaba como si yo fuera la exagerada por quejarme. No tienes derecho a entrar aquí ni a tocar mis cosas, le espeté, cruzándome de brazos con el corazón latiendo con fuerza. Pero, en lugar de reconocer su error, Lorena soltó una risa sarcástica y se quitó el vestido con total desinterés, arrojándolo sobre la cama como si fuera un simple trapo. No tienes que ponerte así por una tontería, dijo con un tono de superioridad que hizo que me hirviera la sangre. Si te molesta tanto, no lo volveré a hacer. Pero sabía que era mentira. Porque si algo me había quedado claro en las últimas semanas era que ni Lorena ni Andrés tenían respeto por mí, por mi casa ni por mis límites. Y no tardé en darme cuenta de que las cosas iban a ponerse aún peor. Al día siguiente, mientras revisaba mis finanzas, noté algo extraño en mi cuenta bancaria. Había transacciones que no recordaba haber hecho, pagos a tiendas en línea y cargos que no coincidían con ninguno de mis gastos habituales. Al principio pensé que tal vez me había olvidado de alguna compra, pero al revisar los detalles, me di cuenta de que eran artículos que jamás había comprado ni necesitaba. Mi estómago se hundió en un vacío helado cuando entendí lo que estaba pasando. Abrí más detalles de los movimientos y vi que los cargos correspondían a juguetes, ropa infantil y artículos electrónicos que no me pertenecían. Mi primer instinto fue negar la posibilidad de que alguien de mi entorno estuviera detrás de esto, pero una sensación horrible me recorrió el cuerpo al considerarlo evidente. Tomé aire y me dirigí a la sala, donde encontré a Lorena sentada en el sofá con el celular en la mano y una sonrisa tranquila en el rostro, como si nada en el mundo la preocupara. Andrés estaba a su lado, con los pies sobre la mesa y una cerveza en la mano. Me paré frente a ellos con el celular en alto, mostrándoles la pantalla con las transacciones sospechosas. ¿Alguien me quiere explicar por qué hay compras en mi cuenta que yo no hice? Solté con voz fría y controlada, aunque por dentro mi furia estaba a punto de explotar. Andrés fue el primero en responder, pero su reacción me dejó aún más indignada. En lugar de sorprenderse o fingir confusión, simplemente suspiró con pesadez y me miró con total desinterés. Dani, fue solo un par de cosas, dijo con un tono tan casual que casi parecía que estaba hablando del clima. Pensé que no te molestaría, ya que ganas bien. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo habían usado mi dinero sin permiso, sino que además actuaban como si fuera su derecho hacerlo. Lorena ni siquiera intentó negarlo, simplemente levantó la cabeza y dijo con la misma arrogancia de siempre: «Es que la situación está difícil para nosotros, Dani. Tú, en cambio, no tienes tantas preocupaciones». Me quedé sin palabras por unos segundos, tratando de procesar la magnitud de su descaro. No era solo abuso, no era solo aprovecharse de mi generosidad, esto era directamente un robo descarado. Y en lugar de admitir su error y pedir disculpas, lo justificaban con excusas baratas, como si el simple hecho de que yo tuviera estabilidad financiera les diera derecho a meter la mano en mi bolsillo. Fue en ese momento cuando lo tuve completamente claro. Esto no iba a parar. No iba a haber ningún cambio ni ninguna disculpa sincera. Lorena y Andrés no tenían intención de irse, ni de contribuir, ni de respetar mis límites. Para ellos, yo no era más que un recurso, una solución temporal a sus problemas que podían explotar hasta que no les sirviera más. Y fue ahí, en ese preciso instante, cuando supe que había llegado la hora de hacer algo drástico. Con el celular todavía en la mano y la sangre hirviendo en mis venas, caminé hasta la sala con pasos firmes, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí a cada segundo. No podía creer que tuvieran el descaro de mirarme a la cara como si nada hubiera pasado, como si el simple hecho de que yo tuviera estabilidad económica les diera derecho a meter la mano en mi cuenta bancaria sin siquiera molestarse en pedírmelo. Cuando llegué a la sala, me planté frente a ellos con una postura tensa, el celular en alto y el corazón latiendo con fuerza, lista para exigir una explicación que, en el fondo, sabía que no sería sincera. Lorena, Andrés, quiero que me expliquen por qué hay compras en mi cuenta bancaria que yo no hice, solté con voz firme, sin intentar suavizar mi tono ni ocultar la furia que sentía. No había espacio para rodeos ni excusas en ese momento, porque ya no tenía dudas de lo que estaba pasando y solo quería ver cómo se atrevían a justificarse. Lorena, como siempre, fue la primera en reaccionar, pero en lugar de mostrar sorpresa o arrepentimiento, simplemente se cruzó de brazos con una expresión de falsa indignación, como si yo fuera la que estaba exagerando por algo sin importancia. ¿De qué estás hablando, Daniela?, preguntó con voz cansada, como si estuviera lidiando con un niño terco que no entendía razones. Andrés, por su parte, ni siquiera fingió confusión, simplemente me miró con una expresión neutral antes de encogerse de hombros y soltar un suspiro de fastidio. Fue por emergencia, Dani, dijo Andrés con una tranquilidad que me heló la sangre, como si fuera completamente normal que tomaran mi dinero sin avisarme.
Compramos algunas cosas que necesitábamos para los niños, no es gran cosa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar lo casual que sonaban sus palabras, como si de verdad creyera que yo debía aceptar lo que habían hecho sin rechistar. No es gran cosa, repetí en voz baja, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Luego levanté la mirada y fijé mis ojos en los suyos, sintiendo como la rabia me quemaba el pecho. Me están diciendo que usaron mi dinero sin avisarme y creen que no es gran cosa. Lorena resopló y giró los ojos, como si estuviera perdiendo la paciencia con una niña caprichosa. Dani, no seas tan exagerada, dijo con un tono irritante, como si yo estuviera haciendo un escándalo por nada. Pensamos que no te molestaría, ya que ganas bien y no tienes tantas responsabilidades. Mi respiración se volvió más pesada y apreté el celular con fuerza en mi mano, sintiendo un temblor de ira recorrer mi cuerpo. No solo no mostraban ni una pizca de arrepentimiento, sino que además se atrevían a justificarlo con la absurda idea de que, como yo no tenía hijos ni pareja, mi dinero debía estar disponible para ellos sin mi consentimiento. En ese momento supe que no había más que hablar, porque no había forma de razonar con personas que no tenían ni el más mínimo respeto por los límites de los demás. Se van hoy mismo, dije con la voz tensa, sintiendo como mi paciencia se rompía en 1000 pedazos. No quiero más excusas ni explicaciones, quiero que recojan sus cosas y se larguen de mi departamento ahora mismo. Pero, como era de esperarse, en lugar de aceptar su culpa y hacer lo correcto, decidieron adoptar su papel favorito, las víctimas de una injusticia. Lorena puso una expresión de incredulidad exagerada, abriendo los brazos en un gesto dramático mientras Andrés negaba con la cabeza y soltaba un resoplido de desaprobación. «No puedes estar hablando en serio, Daniela», exclamó mi hermanastra, como si no pudiera creer lo cruel que estaba siendo con ellos. «Nos estás echando a la calle por un simple malentendido». «¿Malentendido?», repetí con una risa amarga, sintiendo como mi paciencia se evaporaba por completo. «Usaron mi dinero sin mi permiso, han convertido mi casa en un basurero y llevan semanas tratándome como si fuera su sirvienta. No hay ningún malentendido aquí, solo descaro y abuso. Pero, en lugar de reconocer que habían cruzado una línea que no debían haber cruzado, decidieron atacarme con su estrategia habitual. Siempre has sido egoísta, Dani», soltó Andrés con una sonrisa burlona, como si quisiera hacerme sentir culpable. «No entiendes lo que es el sacrificio porque nunca has tenido una familia de verdad». Esas palabras fueron la última gota que necesitaba para darme cuenta de algo que debía haber comprendido hace mucho tiempo. No importaba cuánto intentara hacerles ver la realidad, nunca admitirían que estaban equivocados. Para ellos, yo siempre sería la egoísta, la que no sabía lo que era ayudar, la que debía sacrificarse para que ellos pudieran vivir sin responsabilidades. Y si seguía permitiéndolo, esto nunca iba a terminar. Esa noche, después de encerrarme en mi cuarto y escuchar a lo lejos cómo se quejaban de mi falta de empatía, me quedé acostada en la cama con los ojos abiertos, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas una y otra vez sobre lo que había sucedido, y aunque quería encontrar una solución pacífica, sabía que ellos nunca se irían por su cuenta. No podía seguir permitiendo que se aprovecharan de mí, pero tampoco podía simplemente pedirles que se fueran y esperar que lo hicieran sin más. Sabía que si quería sacarlos de mi vida, tenía que hacerlo de una forma que no pudieran olvidar jamás. Y, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y el silencio llenaba la casa, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea que, si todo salía como esperaba, les haría entender que habían elegido a la persona equivocada para aprovecharse. A la mañana siguiente, me levanté con una extraña sensación de calma, como si mi mente finalmente hubiera encontrado la claridad que necesitaba para tomar la decisión correcta. Mientras Lorena y Andrés dormían plácidamente, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder, me preparé un café y me senté en la mesa de la cocina, repasando mentalmente cada paso de mi plan. No podía seguir soportando su abuso ni permitir que siguieran drenando mi tiempo, mi dinero y mi paciencia, así que había llegado el momento de tomar el control de mi propia vida. Lo primero que hice fue enviar un correo a mi jefe pidiendo unos días de vacaciones, algo que había estado posponiendo desde hacía meses debido a la carga de trabajo. No podía permitir que ellos se enteraran de lo que estaba haciendo, así que mantuve mi rutina como si nada estuviera pasando. Me vestí como siempre, salí de casa a la misma hora y caminé hacia la oficina con la expresión más neutral que pude fingir. Sin embargo, en lugar de dirigirme directamente al trabajo, tomé un desvío y fui a visitar a mi casero, quien llevaba años conociéndome y siempre había sido comprensivo conmigo. Cuando toqué la puerta de su oficina, me recibió con una sonrisa amable, pero en cuanto me senté y comencé a explicarle la situación, su rostro se endureció con seriedad. No necesitó demasiadas explicaciones para entender que me encontraba en una posición imposible y, para mi alivio, no dudó en apoyarme. Me dijo que,
Dado que tenía un historial impecable como inquilina y nunca había causado problemas, haría una excepción y me permitiría terminar el contrato antes de tiempo sin ninguna penalización. Su única condición era que dejara el departamento en buen estado antes de irme, algo que, por supuesto, estaba más que dispuesta a hacer. Con ese problema resuelto, pasé los siguientes días buscando un nuevo lugar donde vivir, algo pequeño pero cómodo, lo suficientemente alejado para que Lorena y Andrés no pudieran encontrarme con facilidad. Me dediqué a visitar varias opciones en mi tiempo libre, fingiendo ante ellos que todo seguía igual y que no tenía ninguna intención de moverme. Mientras tanto, en casa, el desastre continuaba como siempre. La cocina amanecía llena de platos sucios, los niños seguían desordenando todo y las quejas de Lorena sobre lo difícil que era su vida se volvían más constantes. Sabía que si quería que mi plan funcionara, debía ser paciente y no levantar sospechas, así que soporté sus comentarios pasivo-agresivos, ignoré su desorden y fingí que todo estaba normal. Fue una tarea agotadora, pero cada vez que sentía que mi paciencia se agotaba, me recordaba a mí misma que en pocos días estaría lejos de ellos para siempre. Finalmente, después de varios recorridos y llamadas, encontré el departamento perfecto. No era lujoso ni demasiado grande, pero era mío, un espacio limpio y tranquilo donde podría recuperar la paz que tanto extrañaba. Sin perder tiempo, firmé el contrato y comencé a trasladar mis cosas poco a poco, llevándome solo lo esencial al principio para que no notaran que me estaba yendo. Cada día salía con una pequeña maleta o una bolsa con ropa y documentos importantes, llevándolos discretamente a mi nuevo hogar sin que ellos se dieran cuenta de nada. Cuando todo estuvo listo y mis pertenencias más valiosas ya estaban en mi nuevo departamento, llegó el momento de ejecutar la jugada final. Decidí que lo haría un viernes, el día en que generalmente salían a visitar amigos o se entretenían con cualquier otra cosa. Esa mañana, me aseguré de dejar la casa tal como siempre para que no sospecharan nada. Al mediodía, mientras almorzábamos juntos, solté la noticia con la voz más casual posible. Chicos, este fin de semana voy a viajar, así que tendrán el departamento para ustedes solos un par de días. Como era de esperarse, la noticia no pareció molestarles en absoluto, de hecho, Andrés sonrió con evidente alivio, como si estuviera contento de que no estuviera allí para molestar con mis exigencias de orden y respeto. ¡Qué bueno! Así podremos relajarnos un poco, comentó con una risita, mientras Lorena sentía con entusiasmo. No preguntaron a dónde iría ni cuánto tiempo estaría fuera, lo único que les importaba era que el espacio quedaría completamente bajo su control. Hice mi mejor actuación, fingiendo que preparaba una pequeña maleta con cosas irrelevantes, solo lo suficiente para hacer creíble mi viaje de fin de semana. Les di una última mirada antes de salir y me encontré con la imagen que mejor resumía toda la situación. Lorena recostada en el sofá con el celular en la mano y Andrés en la cocina comiendo directamente de un plato que seguramente dejaría en el fregadero sin lavar. Ni siquiera se molestaron en despedirse apropiadamente, lo que solo reforzó mi certeza de que estaba tomando la mejor decisión posible. En cuanto crucé la puerta del departamento, no miré atrás. Caminé hasta mi auto, puse en marcha el motor y me dirigí directamente a mi nuevo hogar, sintiendo como un peso insoportable se desvanecía de mis hombros con cada kilómetro que dejaba atrás. Sabía que, en cuestión de horas, la verdad caería sobre ellos como un balde de agua fría, pero para entonces yo ya estaría demasiado lejos para preocuparme por sus reacciones. No había dejado ningún rastro, ninguna pista de a dónde me había ido, y tampoco respondí ninguno de sus mensajes cuando, más tarde esa noche, comenzaron a llegar uno tras otro. Al principio, fueron preguntas inocentes, pero cuando se dieron cuenta de que no respondía, el tono cambió drásticamente. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves? Dani, esto no es gracioso. Y luego, cuando finalmente entendieron la verdad, llegaron los insultos, las amenazas veladas y los intentos desesperados de hacerme sentir culpable. Pero esta vez, no caí en su juego. No hubo dudas, no hubo arrepentimiento, no hubo segundas oportunidades. Simplemente apagué el teléfono, me acomodé en mi nuevo departamento y disfruté, por primera vez en mucho tiempo, del silencio absoluto y la paz de saber que, finalmente, había recuperado mi vida. A la mañana siguiente, mientras yo disfrutaba de mi primer café en mi nuevo departamento, sintiendo una tranquilidad que no experimentaba desde hacía meses, en mi antiguo hogar se desataba el caos. Tal como había acordado con el casero, los encargados del edificio llegaron temprano para cambiar las cerraduras y asegurarse de que Lorena y Andrés no tuvieran manera de seguir ocupando el departamento sin autorización. No fue necesario que yo estuviera presente, pues todo se había coordinado con anticipación, así que me limité a imaginar la escena mientras le daba un sorbo a mi café, disfrutando del hecho de que, por primera vez en mucho tiempo, mi vida ya no estaba ligada a sus problemas.
Según lo que me contaron después algunos vecinos, Lorena y Andrés se despertaron con los golpes en la puerta, confundidos y aún medio dormidos, sin entender qué estaba pasando. Al abrir la puerta, se encontraron con el administrador del edificio junto con un cerrajero, quienes les informaron de manera oficial que ya no tenían derecho a estar en el departamento y que debían salir inmediatamente. Al principio, intentaron hacerse los desentendidos, fingiendo que debía tratarse de un error, pero cuando les entregaron el aviso de desalojo con mi firma y la del casero, la realidad cayó sobre ellos como un balde de agua fría. Desesperados, corrieron a buscar sus teléfonos y comenzaron a llamarme repetidamente, enviando mensajes uno tras otro, exigiendo explicaciones y pidiéndome que respondiera de inmediato. Sin embargo, lo que no sabían era que yo ya había bloqueado sus números la noche anterior, asegurándome de que no tuvieran ninguna manera de contactarme o manipularme con sus típicas estrategias de victimización. Para ellos, debía ser una sensación de total impotencia el darse cuenta de que, por primera vez, no podían recurrir a sus acostumbrados discursos de manipulación para salirse con la suya. Con cada minuto que pasaba, la desesperación de Lorena y Andrés se hacía más evidente. Intentaron discutir con el administrador, argumentando que yo les había permitido quedarse y que no podían simplemente echarlos de un momento a otro. Pero el casero, que ya estaba más que harto de sus abusos, fue contundente en su respuesta. Este departamento nunca estuvo a su nombre, les dijo con firmeza, sin darles margen para más excusas. Nunca firmaron ningún contrato, nunca pagaron un solo peso de renta ni de servicios, y la persona que sí lo hacía ya no vive aquí. Así que recojan sus cosas y váyanse antes de que llamemos a la policía. El rostro de Lorena, según contaron los vecinos, pasó de la incredulidad a la ira en cuestión de segundos. No podía creer que su plan de aprovecharse de mí hubiera terminado de una forma tan humillante. Andrés, por su parte, intentó argumentar que necesitaban más tiempo, que no tenían a dónde ir y que no podían sacarlos de esa manera sin previo aviso. Pero cuando el casero le recordó que ya llevaban meses sin pagar ni un solo centavo y que habían abusado de mi generosidad hasta el punto de robarme, no les quedó más opción que aceptar la realidad. Lo más irónico de todo fue que, en su apuro por empacar y salir lo antes posible, dejaron atrás varias de sus pertenencias. Según los vecinos, la escena fue un verdadero espectáculo. Lorena gritando insultos mientras tiraba sus cosas en bolsas de basura, Andrés tratando de discutir con el personal del edificio y los niños llorando porque no entendían qué estaba pasando. Fue un desastre completo, pero, sinceramente, no me sentí mal por ellos en absoluto. Cuando finalmente salieron del departamento con sus maletas a medio cerrar y el orgullo completamente destrozado, intentaron hacer un último intento desesperado por quedarse. Fueron directamente con el casero, tratando de convencerlo de que los dejara firmar un contrato a su nombre, prometiéndole que esta vez sí pagarían la renta y que todo sería diferente. Pero él, que ya había visto suficiente de su comportamiento, simplemente los miró con una mezcla de aburrimiento y fastidio antes de responder con una frase que dejó a Lorena sin palabras. Si ni siquiera fueron capaces de pagar cuando todo estaba a su favor, ¿por qué habría de creerles ahora? Derrotados y sin ninguna otra opción, se marcharon sin mirar atrás, arrastrando su orgullo y su equipaje por la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Cuando me enteré de todo esto, no pude evitar sentir una profunda satisfacción, no solo porque finalmente me había liberado de ellos, sino porque lo habían perdido todo por su propio abuso y descaro. Esa noche, mientras me acostaba en mi nueva cama, sintiendo la paz absoluta de mi propio espacio sin intrusos, sonreí con la certeza de que había hecho lo correcto. Y aunque todavía no sabía qué harían o a dónde irían, había algo de lo que estaba completamente segura: nunca más volvería a permitir que alguien se aprovechara de mi generosidad de esa manera. El primer día en mi nuevo departamento fue como respirar aire fresco después de haber estado atrapada en una tormenta durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, abrí los ojos sin la ansiedad de encontrar mi cocina hecha un desastre, sin escuchar los gritos de los niños corriendo por toda la casa, sin tener que soportar la presencia constante de Lorena y Andrés apropiándose de mi espacio como si fuera suyo. Era una sensación indescriptible de alivio, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de mis hombros de golpe, permitiéndome finalmente volver a ser yo misma. Me tomé mi tiempo para desempacar, disfrutando cada momento en el que colocaba mis cosas en su nuevo lugar, sintiendo como poco a poco este espacio se convertía en mi hogar. No había ropa ajena esparcida por la sala, no había platos acumulados en el fregadero que nadie se molestaría en lavar, no había visitas inesperadas ni exigencias absurdas sobre lo que debía o no hacer con mi dinero y mi tiempo. Lo mejor de todo era la tranquilidad absoluta, la certeza de que nadie invadiría mi privacidad sin permiso ni intentaría manipularme con discursos de víctima. Durante los primeros días, ignoré por completo cualquier intento de contacto de Lorena y Andrés, aunque sabía que, tarde o temprano, encontrarían otra forma de buscarme.
Sin embargo, lo que no esperaba era que intentaran recurrir a mi familia para hacerme quedar como la mala de la historia, una jugada desesperada que, en su mente, seguramente pensaron que funcionaría a su favor. No me sorprendió cuando mi madre me llamó días después con un tono entre curioso y preocupado, preguntándome qué había pasado realmente con Lorena y por qué se habían quedado sin hogar de un día para otro. Se notaba que ya había escuchado la versión de los hechos que mi hermanastra había fabricado para hacerme quedar como una persona fría y sin corazón, alguien que había abandonado a su propia familia en la calle sin motivo alguno. Pero, para mi tranquilidad, mi madre no era ingenua, y mucho menos alguien fácil de manipular. Apenas le expliqué todo lo que había sucedido, desde el abuso de su hospitalidad hasta el robo descarado de mi dinero, ella soltó un suspiro largo y pesado, seguido de un silencio que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Daniela, le diste más ayuda de la que merecían, me dijo con una firmeza que me dejó claro que no había dudas en su mente sobre quién era el verdadero problema en toda esta situación. Si después de todo lo que hiciste siguen tratando de culparte, es porque nunca tuvieron la intención de reconocer sus propios errores. Esa fue la confirmación que necesitaba para dar el último paso en mi proceso de desligarme por completo de ellos. Eliminé cualquier rastro de contacto, bloqueé cualquier número nuevo desde el que intentaran escribirme y me aseguré de que no tuvieran forma de volver a buscarme. Ya no sentía la más mínima obligación de dar explicaciones ni de justificar mis acciones, porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Con cada día que pasaba, mi vida volvía a sentirse completamente mía, sin interrupciones ni exigencias injustificadas. Regresé a mi rutina con una sensación de tranquilidad que había olvidado que existía, retomé mis hábitos sin miedo a que alguien los interrumpiera y, sobre todo, volví a disfrutar de mi hogar como el refugio de paz que siempre había sido antes de la invasión de Lorena y su familia. El único momento en el que volví a pensar en ellos fue cuando, semanas después, una amiga en común me contó que estaban saltando de casa en casa, quedándose con conocidos y buscando desesperadamente a alguien más que los acogiera. Me dijo que cada vez les costaba más encontrar a alguien dispuesto a darles ayuda, porque su reputación de aprovechados comenzaba a extenderse y ya nadie quería correr el riesgo de pasar por lo mismo que yo. Al final, no me arrepiento de nada, porque entendí una lección que jamás olvidaré: ayudar a los demás no significa sacrificarte ni permitir que te pisoteen. Si alguien te llama egoísta por poner límites, probablemente esa persona nunca debió estar en tu vida para empezar. Había pasado un mes desde la última vez que pensé en Lorena y Andrés, un mes en el que mi vida volvió a la normalidad, en el que la paz se instaló de nuevo en mi hogar y en el que cada día que pasaba sentía menos el peso de todo lo que había soportado durante tanto tiempo. Sin embargo, justo cuando comenzaba a creer que finalmente estaba libre de cualquier rastro de su existencia, mi celular vibró con un mensaje inesperado que me hizo arquear una ceja. Era un número desconocido, pero el contenido del mensaje dejó claro de inmediato quién estaba detrás. Daniela, ¿podemos hablar?, decía el texto con la frialdad de alguien que intenta actuar como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, sin sentir la más mínima necesidad de responder ni de saber qué quería decirme. Ya no había ninguna razón para darle espacio en mi vida, ninguna obligación que me forzara a escuchar sus explicaciones vacías o sus intentos de manipulación disfrazados de arrepentimiento. Así que simplemente bloqueé el número sin pensarlo dos veces y seguí con mi día, sintiendo una satisfacción indescriptible al saber que, esta vez, era yo quien tenía el control absoluto sobre la situación. Unos días después, mientras tomaba café con una amiga en común que aún mantenía contacto con algunas personas de nuestro antiguo círculo, ella soltó una carcajada burlona antes de mirarme con una expresión de incredulidad y diversión. ¿Sabes qué me enteré?, me dijo con un tono de voz casi teatral, como si estuviera a punto de contarme el chisme del año. Tu querida hermanastra y su esposo están viviendo en casa de otra persona y, adivina qué, están repitiendo exactamente la misma historia. No pude evitar soltar una risa entre dientes al imaginar la escena, porque, aunque no me sorprendía en absoluto, había algo casi cómico en la forma en que se habían convertido en un patrón ambulante de abuso y descaro. Según me contó mi amiga, Lorena y Andrés habían logrado convencer a otra familia de acogerlos bajo la misma premisa de siempre, que estaban pasando por un momento difícil, que solo necesitaban un lugar donde quedarse por unas semanas, que no tardarían en ponerse de pie y que, por supuesto, harían todo lo posible por contribuir mientras encontraban una solución a sus problemas. Pero lo que realmente me hizo reír fue saber que, al igual que hicieron conmigo, ya estaban comenzando a mostrar su verdadero rostro en esa casa. Mi amiga me explicó que los dueños de la casa donde estaban ahora empezaban a quejarse de que nunca hacían nada por ayudar, que dejaban todo desordenado, que Andrés se pasaba el día entero viendo televisión y que Lorena actuaba como si fuera la dueña del lugar, dando órdenes y exigiendo favores como si fuera completamente normal que los demás se hicieran cargo de su situación.
Lo más interesante de todo era que, aunque habían logrado engañar a esta nueva familia durante un tiempo, la paciencia de sus anfitriones ya se estaba agotando, y no pasaría mucho antes de que se vieran en la misma situación en la que los dejé, sin un techo, sin dinero y sin a quién recurrir. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo más lograrían vivir de esa forma antes de quedarse completamente sin opciones. Porque, si había algo de lo que estaba segura, era que nadie soporta a los parásitos por mucho tiempo. Pero lo mejor de todo, la verdadera ironía en toda esta historia, era que todavía debían pagar la deuda que dejaron en mi departamento, una deuda que el casero había puesto directamente a su nombre cuando firmaron el acuerdo verbal de que contribuirían con los gastos. Y como no habían cumplido, ahora tenían su historial manchado y un problema financiero del que no podrían escaparse tan fácilmente. Así que, al final, la vida se encargó de hacer justicia sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Ellos me habían llamado egoísta por negarme a seguir sacrificándome por su comodidad, pero ahora eran ellos los que estaban enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. ¿Quién es la egoísta ahora, Lorena?